soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de estimar la velocidad de un sistema mediante la diferencia finita, obtener dos posiciones en distintos instantes, restarlas, divididas por el tiempo transcurrido y utilizar eso para estimar la velocidad. Intuitivamente se ve que eso más o menos debería funcionar, pero lo que vamos a hacer es utilizar la teoría de procesos estocásticos, ecuaciones diferenciales estocásticas, para calcular exactamente cuál es la exactitud, varianza del error de predicción y también cuál es el periodo de muestreo más indicado. Por brevedad, en este primer vídeo plantearemos el problema, simularemos el proceso del cual queremos medir la velocidad y en siguientes vídeos ya veremos, por ejemplo, cómo calcular la exactitud de la aproximación por diferencias finitas y plantearemos la elección del periodo de muestreo óptimo. Si ya estás familiarizado con la ecuación diferencial estocástica, representación interna, variables de estado y la discretización de esos procesos estocásticos, a lo mejor puedes saltarte este primer vídeo y pasar directamente al segundo del caso de estudio, pero bueno, si estás empezando en esto, entonces igual te conviene ir poco a poco y visualizar este vídeo completo. Vamos a ello. La idea básica es que si yo tengo una señal, si yo calculo la pendiente entre estos dos puntos por diferencia finita, claro, si la distancia entre los dos puntos tiende a cero, esto será la velocidad. De manera que mi estimado de la velocidad será x de ts menos x de 0, siendo 0 la primera muestra, por ejemplo, y ts el periodo de muestreo, o algo así, de este estimador, dividido por ese periodo de muestreo. Ya digo, sin ruido, cuando ts tiende a 0, esto sería la velocidad perfecta, pero con ruido, tendré un ruido de medida v0 y v1, y por lo tanto, yo tendré que mi estimado será la diferencia finita limpia más v1 menos v0 dividido por ts, y si v1 y v0, el ruido de medida de cada muestra, son independientes, entonces este término tiene una varianza de 2 por v mayúscula, siendo v mayúscula la varianza del ruido de medida, porque sumar o restar ruidos independientes da igual, los ruidos son simétricos alrededor de 0, la varianza es 2v entre ts cuadrado. Y por tanto, si ts es muy pequeño, esto va a destrozar la calidad de mi estimado. Pero por otra parte, esta diferencia finita será exacta si ts es infinitésimamente pequeño, pero si ts es grande, entonces claro, si yo hiciera la resta en vez de entre este punto y este, si yo hiciera la resta entre estos dos puntos, en medio han pasado muchas cosas, de modo que la velocidad aquí, en el punto de la derecha, claro, yo solo lo puedo estimar un poco la velocidad media, pero no la velocidad ahí, ¿vale? Porque se me emborrona todas las subidas y bajadas que hay entre medio. Entonces, tengo como dos elementos un poco contrapuestos. El rojo, que es más exacto cuanto más pequeño es el periodo de muestreo, si la señal estuviera perfectamente limpia, de ruido de medida, y el azul celeste, que tiene menor varianza cuanto más grande es el periodo de muestreo. Y entonces, evaluar la exactitud formalmente en términos estadísticos de esta aproximación es el objetivo de este vídeo. Entonces vamos al detalle de MATLAB. Nosotros vamos a suponer, por ejemplo, que yo quiero estimar la velocidad de algo que tiene un polo doble en 0,25. Claro, el estimador óptimo será el filtro de Kalman, observador del estado, etc. Pero aquí estamos simplemente viendo qué podría hacer sin meterme en todas esas complicaciones y simplemente ver a qué distancia tengo que tomar las muestras aquí para que me dé un buen estimado de la velocidad de esta diferencia finita. Bueno, este va a ser mi modelo, que lo he puesto en espacio de estados, porque yo voy a utilizar, digamos, las técnicas de simulación y de estimación de correlaciones y eso basándome en el espacio de estados, basándome en las ecuaciones diferenciales estocásticas.
Alternativamente, yo podría haber resuelto el tema basándome pues, en la función de transferencia, densidad espectral de potencia, su inversa de Fourier, autocorrelación, etc. Pero en fin, pues aquí, como en un siguiente vídeo compararemos con el filtro de Kalman, pues nos vamos a centrar en la representación en ecuación diferencial, representación en variables de estado. Y entonces, pues, esta es la matriz que multiplica a los estados en continuo, que básicamente me dice que la derivada del primer estado, que llamaré posición, es el segundo. Esta es la primera fila de la matriz A. Y aquí tengo un 0 en la matriz G. Esta de aquí, que indica efectos del ruido en continuo. Tengo mis dos polos reales repetidos. Y bueno, pues así pongo la ecuación característica con este polo doble. Y lo que ocurre es que eso, que la derivada de la velocidad es pues como la parte determinista, este muelle amortiguador o algo así, con amortiguamiento crítico, más pues un cierto ruido, ¿vale? Claro, realmente las ecuaciones estocásticas formales y tal serían que el incremento infinitesimal del estado es AX por incremento infinitesimal de tiempo más G por incremento infinitesimal del proceso de Wiener, Brownian motion. Pero bueno, vamos, para ingenieros, pues vale, sí, que tengo masa muelle amortiguador con amortiguamiento crítico y pues hay fuerzas aleatorias que me mueven eso. Entonces este va a ser mi modelo en tiempo continuo y mi ecuación de salida va a ser esta, que yo mido la posición. Y con esto deberé estimar posición y velocidad. Ya digo, la forma óptima debería ser con el estimador óptimo filtro de Kalman, pero aquí estamos pensando que, oye, lo más sencillo sería restar dos lecturas de posición separadas un cierto tiempo. Bueno, pues vamos a verlo. Pues en la línea 5 yo meto pues, la parte determinista de este proceso y luego pues este W es la densidad espectral de potencia de este ruido de proceso que hay por aquí, de modo que a partir de una distribución o incertidumbre inicial sobre el estado de mi sistema, se puede comprobar que la matriz de varianzas-covarianzas evoluciona siguiendo esta expresión de aquí y que pues cuando se llega al estado estacionario, igualando esto a 0, pues se puede resolver la matriz P y esto le da pues precisamente, esta se llama ecuación de Lyapunov y da esta matriz de varianzas-covarianzas estacionaria donde la posición tiene varianza 16, desviación típica 4 y la velocidad tiene varianza 1. Con lo cual vamos a simular el proceso y claro, no se puede simular en tiempo continuo, vamos a discretizarlo. Entonces, pues por ejemplo, voy a empezar con 20 milisegundos de periodo de muestreo y la discretización no es el momento aquí de la teoría, pero en fin, pues tiene la ecuación de medias de la izquierda y la ecuación de varianzas de la derecha, siendo este WD pues la varianza del ruido discreto obtenida a partir de una integral de la continua multiplicada por la exponencial de la matriz y la A discreta pues es la exponencial de la matriz A por el periodo de muestreo. Bueno, la cuestión es que claro, la varianza estacionaria en tiempo discreto pues coincide con la continua, obviamente, y con este código que podéis pausar y analizar si sabéis de qué va esto. Lo voy a ver rápidamente y si no, pues lo pasáis por alto porque un tema diferente a mi objetivo aquí. Bueno, yo voy a tener un cierto ruido de medida, voy a simular pues 10.001 puntos de simulación. Con esto tiro una distribución normal de media cero y de matriz de varianzas, covarianzas, pues este WD, que es la discretización, digamos, del ruido continuo de entrada. Y entonces, para simular esta ecuación de estado y tal, pues introduzco este sistema discreto y aquí hago la simulación hasta 10.000 veces el periodo de muestreo y bueno, pues
Aquí contamino con ruido de medida y hago el plot. Y esta es un poco pues la pinta que tiene una realización del proceso, desde unas condiciones iniciales también al azar, otra, y así pues. Este es el proceso del cual queremos estimar su velocidad. Claro, estos son 200 segundos. Mi periodo de muestreo era de 20 milisegundos, con lo cual, bueno, vamos a hacer un poquito más de zoom a ver lo que está ocurriendo a escalas de tiempo del segundo. Entonces, pues si hago zoom, por ejemplo, del primer segundo y medio, aquí veo pues en azul la salida limpia de posición y en rojo pues las medidas. Entonces veo que efectivamente parece que es bastante suave y que una diferencia finita, separada pues, no sé, medio segundo o un segundo o algo así, me va a dar una buena estimación de la velocidad. Si lo repito, bueno, aquí se dobla un poquito más. Bueno, pues tampoco se dobla mucho, la verdad. Es bastante suave. Y lo dicho, posiblemente una diferencia finita de alrededor de medio segundo o algo así puede estimar bien la velocidad. Entonces, efectivamente, vamos a calcular la varianza del error de predicción de esa estimación, pero por brevedad lo dejaremos para el siguiente vídeo. Con lo cual vamos a concluir. En este vídeo hemos planteado lo que significa estimar la velocidad de un objeto mediante diferencias finitas. Tenemos dos términos contrapuestos, uno más exacto, cuanto más pequeño es el periodo de muestreo y que sería el único que estaría presente si la señal estuviera perfectamente limpia, y otro, el del ruido de medida, que se hace peor cuanto más pequeña es la separación entre muestras, porque al dividir por ts, la varianza se divide por ts cuadrado y eso es un desastre cuando ts tiende a 0. Entonces, plantear en términos estadísticos la varianza del error de predicción, la diferencia entre esto y la velocidad de verdad, es el problema que debe ser resuelto y que resolveremos en un siguiente vídeo sobre un ejemplo particular de esta serie temporal de un sistema de segundo orden con amortiguamiento crítico excitado por ruido blanco. Con lo cual, pues el detalle teórico se abordará en siguientes vídeos y aquí, por el momento, concluimos con esto. Muchas gracias por vuestra atención.